Mi nombre es Gabriel Flores y voy a presentar la investigación sobre la relación entre sexo y calidad de vida laboral en personas de 18 a 60 años que residen en Chile, en el contexto de los métodos cuantitativos de investigación del Diplomado en Diseño de Investigación. Este corresponde a un análisis de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud en CAVI, desarrollada por la Unidad de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de Chile para los años 2015 y 2016. La encuesta INCAVI expone los resultados en términos de 5 ítems. Primero, la calidad de vida, bienestar subjetivo y salud. Segundo, la calidad de vida y el trabajo. Tercero, la percepción del entorno y la participación social. Cuarto, los estilos de vida, hábitos y acciones preventivas. Y quinto, las enfermedades crónicas y la accidentabilidad. Para poder hacer este análisis, trabajé con 2 archivos complementarios y uno de ellos en la base de datos en SPSS con los resultados obtenidos a partir de las encuestas. Y el segundo es una ficha complementaria en PDF donde muestra los resultados de esta base de datos y además expone el análisis estadístico descriptivo e inferencial de manera bastante resumida. Recordemos que SPSS es un software estadístico muy usado en las ciencias sociales y las ciencias aplicadas. A continuación vamos a ver el contenido que se va a tratar en este video. Primero vamos a hablar sobre el fundamento con un artículo base que respalde el problema, necesidad o vacío. Segundo, la pregunta de investigación destacando el elemento lógico. Tercero, la hipótesis nula y alterna, destacando las variables, la población y el elemento lógico. Cuarto, los objetivos general y específicos, indicando su estructura. Quinto, la población y la muestra, indicando cuáles criterios debe cumplir el sujeto para ser parte del estudio. Sexto, la estrategia de muestreo, indicando en qué consiste esta técnica. Séptimo, análisis de datos inferencial proyectado, indicando la razón de su elección, y en este caso vamos a clasificar las variables. Y finalmente, octavo, análisis de datos, donde vamos a ver los resultados de este estudio. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 3, donde voy a hablar sobre el fundamento, y permítanme aquí dar lectura a este breve texto. La salud es un aspecto íntimamente relacionado con el bienestar. Por ello, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Aunque existen diversas maneras de conceptualizar la salud, e incluso desde perspectivas sociales más holísticas, la salud en la vejez dependerá de las circunstancias, estilo de vida, comportamientos o acciones de las personas a lo largo de su vida. Es sabido que las mujeres se enfrentan a una vejez más larga por sus altas tasas de esperanza de vida. En Chile, la esperanza de vida en las mujeres es de 84,49 años y en los hombres es de 78,64 años, mientras que para el total de la población es de 81,50 años. Pero el hecho de vivir más años no se relaciona necesariamente con la situación de vivir mejor. Prueba de ello es el hecho de que el estado de salud de las mujeres mayores es peor que el de los hombres. Las mujeres suelen presentar mayores tasas de discapacidad, más enfermedades e incluso tienen una peor salud mental. Y aquí tenemos que recordar algunos temas tremendamente importantes. Por ejemplo, las 8 dimensiones de calidad de vida se proyectan primero al bienestar físico,
Segundo, al desarrollo personal. Tercero, al bienestar emocional. Cuarto, a las relaciones interpersonales. Quinto, al bienestar material. Sexto, a la autodeterminación. Séptimo, a la inclusión social. Y octavo, a los derechos. Por otra parte, un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano, el cual fue establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través de lo que conocemos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo cálculo se realiza a partir de tres variables. Primero, la esperanza de vida, luego, la educación en todos sus niveles y tercero, el Producto Interno Bruto per cápita. Y aquí nos damos cuenta que los países con este índice de desarrollo más alto son Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Canadá y Japón. Esto nos puede dar lugar entonces, una vez que tenemos el fundamento, nos da lugar a lo que se llama la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es clave para el desarrollo de esta. De hecho, la pregunta de investigación es el cuestionamiento central que un estudio se plantea responder. Reside en el corazón de la investigación sistemática y ayuda a definir con claridad el camino para el proceso de investigación. La pregunta de investigación es usualmente el primer paso de la metodología de investigación. Es el punto de interrogación primordial y determina el ritmo de trabajo a seguir. Es por ello que la pregunta de investigación, tal como se ve en la pantalla, nos indica la siguiente: ¿existe relación entre sexo y calidad de vida laboral en personas de 18 a 60 años que residen en Chile? Entonces, esta pregunta va a ser la columna vertebral de nuestra investigación. Y a partir de ella vamos a poder hablar de la hipótesis nula y la alternativa. Aquí tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a algún o algunos parámetros de una población o muestra. Por ello, la hipótesis nula que definí es la que se puede observar ahí. No existe relación entre la calidad de vida laboral y el sexo en los residentes de Chile de edad adulta. Esta hipótesis nula da lugar, por lo tanto, a lo que llamamos la hipótesis alterna o la hipótesis alternativa. Recordemos entonces que la hipótesis alterna o alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula, formulada en un experimento y o investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. En conclusión, podríamos decir que la hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. En cambio, la hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. En base a ello, definir la hipótesis alternativa de la siguiente manera: los hombres residentes de Chile en edad adulta presentan mejor calidad de vida laboral que las mujeres residentes en el país de igual rango etario. Una vez que tenemos la pregunta de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna o alternativa, podemos ya definir cuál va a ser el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación. Recordemos que el objetivo general es la meta global del estudio y se divide en metas de menor alcance que nosotros conocemos como objetivos específicos, las cuales unidas conforman o complementan el nivel de dicha meta global.
Los objetivos de investigación guardan una estrecha relación de coherencia con las preguntas de investigación y por eso nos hicimos la pregunta de investigación antes de definir el objetivo general y, por supuesto, los objetivos específicos. El objetivo general se define en esta investigación de la siguiente manera: analizar la relación entre sexo y calidad de vida laboral en personas de 18 a 60 años que residen en Chile. Pero ¿cómo vamos a lograr este objetivo general? Lo vamos a lograr a partir de los objetivos específicos. Y acá tenemos que recordar que los objetivos específicos de una investigación son las metas a corto plazo que se deben realizar para poder alcanzar el objetivo central o principal y que nosotros vamos a llamar formalmente como objetivo general. En nuestro caso, los objetivos específicos son tres. Primero, determinar la calidad de vida laboral en personas de 18 a 60 años a partir de la encuesta ENCAVI. Y de hecho aquí nombro la encuesta con la cual voy a trabajar para lograr el objetivo general. Luego, en los objetivos específicos 2 y 3 los elegí porque todas las preguntas que se realizan en esta encuesta en relación al sexo versus calidad de vida laboral están definidas en estos dos puntos. De hecho, un grupo de preguntas habla sobre determinar porcentualmente la conciliación de la vida laboral y familiar de la población trabajadora por sexo. Y luego otro grupo de preguntas tiene relación con determinar porcentualmente la doble carga de la población trabajadora por sexo. Pero obviamente para que esto sea aplicable debemos hablar de la población y la muestra. Veamos cuál es la diferencia entre ellas. Tenemos aquí la población diana, la población accesible y la población elegible. Y usualmente las definiciones de las tres tienen cierta complicación en su comprensión. Podríamos decir entonces que la población diana representa el subconjunto de la población donde se generalizan los resultados del estudio. Finalmente y estrictamente por motivo de imposibilidad de acceso, no será viable que podamos extender el estudio a determinadas personas, como por ejemplo las que no quieren responder la encuesta. De modo que el estudio solo será posible en la fracción de la población diana a la que se tenga acceso, es decir, a la población accesible. Finalmente, en el tercer ítem nos damos cuenta que tenemos la población elegible, y la población elegible es la población concreta al cual va dirigido el estudio según parámetros seleccionados y que cumplen con los criterios de inclusión que se revisarán más adelante. Entonces aquí podemos observar que la población diana son las personas desde los 15 años chilenas o extranjeras que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas en localidades en zonas urbanas y rurales de Chile. Luego tenemos la población accesible, que son las personas mayores de 15 años, equivalentes a 14.059.203 personas, o sea, el 80% de la población nacional. Y finalmente tenemos la población elegible, que son las personas desde los 18 años, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas en localidades en zonas urbanas y rurales de Chile y que respondieron la encuesta ENCAVI. Por supuesto, esa es la población tal cual la tenemos definida, pero para complementar esto, nosotros debemos tener clara cuál va a ser la muestra con la cual vamos a trabajar. Y aquí tenemos la muestra. Recordemos que en estadística la muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones o en diversos softwares interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada, las cuales vamos a analizar más adelante en esta misma presentación. Aquí podemos ver en la pantalla que la muestra corresponde a las personas mayores de 18 años hasta los 60 años
que contestaron expresamente la encuesta en CABI, equivalentes a 4.862 personas. Una vez que tenemos la población y la muestra, podemos ya comenzar a hablar sobre algunos criterios, y entre ellos los criterios de inclusión y de exclusión. En términos de criterios de selección, nos vamos a dar cuenta que los criterios de inclusión son las características que deban tener los posibles participantes para considerar su participación en una investigación. Y en esta investigación participaron explícitamente los hombres y mujeres desde los 18 años hasta los 60 años, los residentes en territorio chileno, los pertenecientes a zonas rurales y urbanas, y las personas que respondan a la encuesta nacional en CABI. Pero también existe lo que se llaman los criterios de exclusión, los cuales son característicos porque impiden la participación en una investigación. O sea, ¿quiénes están impedidos de participar en esta investigación? Primero, los residentes de la isla de Pascua. Segundo, los residentes del archipiélago Juan Fernández. Tercero, los hombres y mujeres que no trabajen. Cuarto, los hombres y mujeres cuyo trabajo no es remunerado. Quinto, los hombres y las mujeres con discapacidad congénita o adquirida que no les permita trabajar. Ahora, cabe indicar que las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación, asumiendo un error mesurable y determinado. Y eso es lo que podemos ver en la pantalla. En este caso, se trabaja con una estrategia probabilística aleatoria con estratificación por conglomerado. ¿Y qué quiere decir eso? Esto implica generar un muestreo cuya población objetivo se divide en varios racimos o conglomerados. La selección de estos conlleva un criterio de aleatoriedad, lo que permite generar un muestreo de capas o de etapas múltiples, mejor dicho, hasta alcanzar la muestra objetivo deseada. El muestreo de racimos o conglomerados se divide empleando una etapa, dos etapas o múltiples etapas, las que sean necesarias de acuerdo a nuestra investigación. En base a esto, por lo tanto, podemos ya empezar a hablar sobre las variables con las cuales estamos trabajando. Y aquí tenemos el análisis de datos inferencial proyectado. Pero para hablar de este, necesitamos definir primero las variables. Primero tenemos la variable 1, que es el sexo, cuyo modelo lineal es independiente y su unidad de medida es cualitativa nominal dicotómica. Y también tenemos la variable 2, en este caso, que es la calidad de vida laboral, cuyo modelo lineal es dependiente y la unidad de medida es cualitativa ordinal. Veamos qué quiere decir cada una de ellas. Por ejemplo, acá en la variable número 1 dice que el modelo lineal es independiente. La variable independiente es aquella que determina el valor de la variable dependiente. Esto en un modelo o estudio estadístico. Otra forma de definir la variable independiente, también llamada explicativa, es aquella cuya variación también causa un cambio en la variable dependiente o la variable explicada. Ahora, si vemos a la derecha de la pantalla, nos vamos a dar cuenta que la unidad de medida es cuantitativa nominal dicotómica. Y aquí yo preferiría dividirla por partes para poder entender qué quiere decir esto. Porque una variable cualitativa es aquella que expresa características o cualidades y no pueden ser medidas con números. La variable puede tratarse como nominal cuando sus valores representan categorías sin clasificación intrínseca, como por ejemplo el departamento de la universidad para la cual yo trabajo,
el departamento de negocio, el de trabajo social, el departamento de educación, etcétera. Una variable dicotómica es aquella que solo puede tomar dos valores. Eso básicamente. Acá nos damos cuenta que la definición conceptual, tal como se puede observar en la pantalla, indica lo siguiente: características que están biológicamente determinadas, incluidos los rasgos cromosómicos, genéticos, anatómicos, reproductivos y fisiológicos, clasificando así a los seres vivos en macho-hombre y hembra-mujer. Finalmente tenemos la definición operacional y aquí nos damos cuenta que la variable sexo descrita en la encuesta en CABI se mide a tres criterios que son los siguientes. Y de hecho, si vamos a la base de datos en SPSS, nos vamos a dar cuenta que se manejan esos tres criterios. O sea, cuando nos referimos a hombre, vamos a poner el número 1. Si nos referimos a una mujer, nos referimos al número 2 en la base de datos. Y finalmente, el no sé o no responde lo vamos a definir en esta base de datos con el número 9. Vayamos ahora a la siguiente variable para poder explicitarla. Aquí nos dimos cuenta que la variable número 2 era la calidad de vida laboral, cuyo modelo lineal es dependiente. ¿Qué significa esto? La variable dependiente es aquella que dentro de un modelo económico o estadístico es explicada por otras variables a las que denominamos independientes. E indica también que la unidad de medida es cualitativa ordinal. También la vamos a explicar por parte. Las variables cualitativas ya indicamos que son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. En cambio, la variable ordinal es un tipo de variable estadística de tipo cualitativo que expresa con palabras una cualidad de naturaleza ordenable. Aquí nos damos cuenta que la definición conceptual de esta variable es la que se puede leer en la pantalla. O sea, es la percepción que expresan los empleados de una organización sobre su grado de satisfacción o insatisfacción con respecto al medio ambiente en el que laboran. También son las condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal. Finalmente tenemos la definición operacional y la variable calidad de vida descrita en la encuesta en CABI se mide a 7 criterios que son los siguientes. Y también si yo abriera la base de datos en SPSS, nos vamos a dar cuenta que se van a manejar los siguientes números respecto a su valorización. Por ejemplo, para muy mala se utiliza el número 1. Para mala estamos utilizando en esta investigación el número 2. Para ni buena ni mala sería el número 3. Para buena, el número 4. Para muy buena, el número 5. Para las personas que dicen que no sabe, el número 88. Y para las personas que no responden, el número 99. Ahora, tenemos las pruebas inferenciales. Y estas pruebas inferenciales las subdividí en 4 ítems, que son las pruebas de normalidad. Luego voy a conversar un poco sobre la prueba inferencial según la distribución normal. Posteriormente, la prueba inferencial según la distribución anormal. Y finalmente, una pequeña significancia estadística. Comencemos entonces con el número 1, y el número 1 va a hablar sobre la prueba de normalidad. Para la prueba de normalidad, opté por el test de Kolmogorov-Smirnov. En estadística, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica de la igualdad de distribuciones de probabilidad unidimensionales continuas o discontinuas, según el estudio que esté haciendo, la cual se puede utilizar para comparar una muestra con una distribución de probabilidad de referencia o para comparar dos muestras. Este nombre, Kolmogorov-Smirnov, lleva el nombre específicamente de Andrei Kolmogorov y Nikolai Smirnov. Estas dos personas, es muy importante saber siempre quiénes son los autores
autores de cada una de las pruebas, teoremas o teorías con las cuales estamos trabajando. Andrei Nikolayevich Kolmogorov fue un matemático ruso que realizó aportes de primera línea en los contenidos de teoría de la probabilidad y de la topología. Y por otra parte, Nikolai Vasilyevich Smirnov fue un matemático ruso soviético conocido por su trabajo en diversos campos, incluida la teoría de la probabilidad y la estadística. Podemos ver a la izquierda una imagen que corresponde a la ilustración del estadístico Kolmogorov-Smirnov. Esta imagen representa esta ilustración, donde la línea roja es un modelo de función de distribución acumulada. La línea azul es una función de distribución empírica y la flecha negra es la estadística Kolmogorov-Smirnov, que también le podemos llamar K-S o simplemente KS en forma abreviada. Para que se entienda de mejor manera esta prueba de Kolmogorov-Smirnov, veamos la siguiente imagen. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos una ilustración de la distribución de Kolmogorov. ¿Pero en qué sentido? Es una ilustración de la función de densidad de probabilidad de la distribución de Kolmogorov. Finalmente, para complementar las dos imágenes anteriores, tenemos la ilustración del estadístico Kolmogorov-Smirnov de dos muestras. Y con esto, ¿qué quiero decir? Aquí se puede observar una ilustración del estadístico Kolmogorov-Smirnov de dos muestras, donde la línea roja y la azul corresponden cada una a una función de distribución empírica. Y la flecha negra, tal como se ve en el gráfico, es el estadístico Kolmogorov-Smirnov de dos muestras. Muy bien, pasemos ahora, por lo tanto, a la prueba inferencial según distribución normal. Y acá, en esta prueba inferencial según distribución normal, me di cuenta que para cumplir el objetivo de asociación entre variables cualitativas, la prueba primaria son las tablas de contingencia con chi cuadrado y como prueba alternativa el test exacto de Fisher. ¿Pero qué son cada una de ellas? La prueba chi cuadrado de contingencia sirve para comprobar la independencia de frecuencias entre dos variables aleatorias que les vamos a llamar X e Y. Las hipótesis contrastadas en la prueba son las siguientes. Primero tenemos la hipótesis nula, donde X e Y son independientes. Y luego tenemos la hipótesis alternativa, donde X e Y no son independientes y no importa cuál sea la relación que mantengan ni el grado de esta. Por otra parte, la prueba de Fisher es el test exacto cuando se quiere estudiar si existe asociación entre dos variables cualitativas. Es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. Ahí al centro de la imagen podemos ver la foto de Ronald Fisher, y esta foto fue tomada en el año 1913. Ronald Fisher fue un estadístico y biólogo que usó la matemática para combinar las leyes de Mendel con la selección natural, de manera que ayudó así a crear una nueva síntesis del darwinismo, conocida como la síntesis evolutiva moderna. Luego tenemos, en tercer punto, la prueba inferencial según la distribución anormal. Y aquí tenemos básicamente la prueba primaria, que son las tablas de contingencia con chi cuadrado, y como prueba alternativa el test exacto de Fisher, las cuales ya expliqué en la diapositiva anterior. Pero también Box-Miller puede aplicarse a esto. Por eso voy a explicar en este ítem solamente el método de Box-Miller. El método de Box-Miller es un método de generación de pares de números aleatorios independientes con distribución normal estándar. Cuando hablamos de distribución normal estándar, estamos hablando de una esperanza cero y de una varianza unitaria. Esto a partir de una fuente de números aleatorios uniformemente distribuidos.
Entonces, si observamos la imagen a la izquierda, vamos a poder ver un conjunto de circunferencias arriba y también un conjunto de circunferencias abajo. Entonces, podemos observar el diagrama de la transformación de Box-Miller. Los círculos iniciales, o sea, los que están arriba, se encuentran uniformemente espaciados respecto al origen. Están graficados junto con otro conjunto de círculos centrados en el origen, donde la separación entre ellos aumenta a medida que se alejan del origen. O sea, hay que mirar ahí abajo. Los círculos más grandes del dominio se corresponden con los círculos más pequeños en el rango, que también le llamamos codominio. En la clase de cálculo pudimos aprender la relación entre dominio y codominio. Y viceversa. O sea, nos vamos del dominio al codominio y del codominio al dominio. Muy bien, pasemos a la diapositiva número 21. Y aquí voy a hablar básicamente sobre la significancia estadística. Ahí, un poco más hacia atrás. Antes de dar lectura a esta significancia estadística, veamos qué significa la significancia estadística. En estadística, un resultado o efecto es estadísticamente significativo cuando es improbable que haya sido debido al azar. Una diferencia estadísticamente significativa solamente significa que hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia. O sea, no significa que la diferencia sea grande, importante o radicalmente diferente. Acá nos damos cuenta que la significancia estadística es la medida matemática de la diferencia entre grupos. Por definición, si P es menor a 0,05, entonces la hipótesis nula es falsa. Y si P es mayor que 0,05, entonces la hipótesis nula es verdadera. En base a la hipótesis nula definida en el estudio anterior, el valor de P es menor a 0,05. Por lo tanto, en esta investigación podríamos indicar que las mujeres entre 18 hasta los 60 años presentan una menor calidad de vida laboral en relación a hombres de la misma edad. Ahora, tenemos el análisis de los datos, o sea, los resultados con los cuales estamos trabajando. Y de acuerdo a la base de datos y su análisis estadístico descriptivo y estadístico inferencial, se observan en términos de conciliación de la vida laboral y familiar por población, trabajadora por sexo, diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta en la pregunta sobre conciliación de vida laboral y familiar, considerando un efecto de diseño a un 95% del nivel de confianza, tal como vemos en la pantalla. De hecho, si yo me voy a la base de datos en SPSS, voy a llegar a ese resultado. Y si me voy a la ficha complementaria de esta base de datos de Encavi, que está en PDF, también voy a poder observar los mismos resultados. Finalmente, la doble carga según la población trabajadora por sexo muestra diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para todas las categorías de respuesta, considerando un efecto diseño a un 95% en el nivel de confianza. Muy bien, y obviamente esto debe ir de la mano de una bibliografía para que el trabajo sea mucho más formal y serio. Si recordamos el contenido con el cual estuvimos trabajando ahora, vamos a recordar, por lo tanto, que mencionábamos los fundamentos, la pregunta de investigación, la hipótesis nula y alterna, los objetivos general, el objetivo general, perdón, y los objetivos específicos, la población y la muestra. También pasamos y disfrutamos con la estrategia de muestreo, con análisis de datos inferencial y finalmente con los análisis de los datos. Muchas gracias.